vamos a ver un fenómeno que se produce en la máquina de corriente continua y es el fenómeno de reacción de inducido. Si yo tengo una máquina con su polo norte y su polo sur, el polo norte y polo sur lo puedo generar de forma eléctrica, ya sabes, a través de un bobinado llamado inductor. Y vamos a suponer que en el rotor, donde está el bobinado inducido, no tenemos ninguna corriente. En este caso tendremos un campo magnético, polo norte, polo sur, que tendrá esta forma, más o menos homogéneo por todo el volumen que está entre los dos polos. Las escobillas estarían colocadas en la línea neutra teórica y eso podría funcionar de forma correcta. En principio estaría funcionando de forma correcta. Bien, vamos a suponer ahora que tenemos corrientes en el inducido. Aquí dentro del rotor es donde tenemos está situado el bobinado inducido, donde se va a inducir las fuerzas electromotrices. Cuando se induzcan fuerzas electromotrices y se haga uso de las corrientes en el circuito exterior, esas corrientes por el inducido van a provocar también unas fuerzas magnetomotrices, es decir, van a provocar un campo magnético. Ese campo magnético va a tener esta forma. Imaginemos que esta corriente, esto es una de las bobinas, y que la corriente está entrando por este lado y que está saliendo por este lado. En ese caso, si yo aplico la regla de la mano derecha para un conductor por el cual circula una corriente para determinar el sentido del campo magnético que genera, pues tendré que va a generar la corriente saliente este campo magnético y la corriente entrante al inducido este campo magnético. Como vemos, este campo magnético es transversal al campo magnético principal, es decir, al polo norte y al polo sur, que se establece con el inductor. Bueno, pues este del inducido es un campo magnético transversal, como se puede ver. Bien, si nos fijamos, cuando están los dos campos interactuando, como es lo normal cuando esté suministrando corriente el inducido, tenemos que en esta parte de aquí de la izquierda el campo magnético se refuerza más o menos. Van los dos en el mismo sentido. Sin embargo, en esta parte de la derecha, este campo magnético que se induce aquí debido a la corriente del inducido se va a oponer al campo magnético principal, al del inductor. ¿Qué va a suceder? Que lo que va a hacer es que el campo magnético resultante se va a distorsionar. Va a tener un crecimiento cerca del polo norte y va a tener un decrecimiento cerca del polo sur. Es decir, este campo magnético que teníamos aquí, perpendicular a la línea neutra, se distorsiona de esta manera. Por lo tanto, ahora la línea neutra ya no puede estar situada donde estaba situada antes, perpendicular a ese campo magnético. Dado que ese campo magnético se ha distorsionado, la línea neutra también se ha distorsionado. Entonces aquí estaríamos hablando de la línea neutra teórica y aquí estamos hablando ya de la línea neutra real que se va a producir en este campo magnético interno ya real, es decir, cuando se ha producido la reacción de inducido, es decir, cuando el inducido, por el hecho de que circulan corrientes por ese bobinado, produzca fuerzas magnetomotrices. Bueno, pues esto, la reacción de inducido es probablemente el problema más grande de las máquinas de corriente continua. Y de hecho hoy en día prácticamente no se utiliza una máquina de este tipo, de corriente continua, para generar esa corriente continua, sino que se utiliza, como veremos más adelante, un alternador. Vamos a ver qué problemas presenta la reacción de inducido y cómo se puede solucionar esos problemas.
Bien, inconvenientes que presenta. Debilita el flujo útil, o sea, debilita la fuerza electromotriz. Bien, vamos a ver eso. Aquí tenemos una máquina de corriente continua en la cual se ha representado la onda de inducción. Es decir, dentro del inducido, las bobinas cuando están cerca de los polos van a tener la máxima inducción porque se van a estar desplazando más o menos perpendicular al campo magnético del inductor de esos polos. Entonces, si nos fijamos en esta onda que tenemos aquí arriba, tendríamos la línea neutra, no se induce nada en las bobinas y a medida que nos acercamos a los polos se induce la fuerza electromotriz, siempre que estén dentro del polo, más o menos constante. En la línea neutra dejaría de inducir, induciría luego en sentido contrario cuando estuviera por el polo sur, dejaría de inducir otra vez en la línea neutra. Bueno, esta onda de inducción sería sin reacción de inducido. Pero ¿qué pasa con la reacción de inducido? Se produce una distorsión de ese campo magnético de esta manera. Vemos que dentro del mismo polo, una parte se debilita ese campo magnético y en otra parte de ese mismo polo se refuerza ese campo magnético. Lo mismo pasa con el otro polo, pero en sentido contrario. Bueno, pues esta distorsión lo que va a hacer lo primero es que en la línea neutra teórica sí que va a haber todavía inducción en las bobinas del inducido. Por lo tanto, si las escobillas las mantenemos en la línea neutra teórica, lo que se va a producir es un chisporroteo porque va a estar cortocircuitando delgas que cuyas bobinas están generando una fuerza electromotriz. Eso por un lado. Por otro lado, este decremento que va a sufrir el campo magnético debido a la reacción de inducido no se compensa con este incremento que tenemos en este otro lado, porque con este incremento está llevando al núcleo magnético a la saturación, con lo cual este incremento no llega a compensar el decremento, lo que quiere decir que el flujo útil va a decrecer. Y si decrece el flujo útil, las fuerzas electromotrices que va a inducir también van a decrecer. Bien, la línea neutra, como vemos, se va a desplazar. En el caso de los generadores, la línea neutra se desplaza en avance. Y como hemos visto en el caso anterior, esta línea neutra habría que colocarla ya aquí justamente, donde no existe onda. Perdón. Donde no existe onda de inducción. En los generadores el desplazamiento es en avance. La línea neutra estaría aquí. En los motores es justamente el sentido contrario, en retraso. Bien, por otro lado, se produce un incremento de potencial entre delgas vecinas. Las bobinas que están bajo el mismo polo, todas deberían de tener la misma inducción. Todas deberían estar generando más o menos la misma fuerza electromotriz. Si el campo se ha distorsionado, la onda de inducción se ha distorsionado, las bobinas que están por este lado del polo, están induciendo menos fuerza electromotriz que las bobinas que están a la otra parte del polo, que están induciendo más fuerza electromotriz, con lo cual hay una descompensación entre esas bobinas que están unidas a delgas vecinas, lo cual se produce un incremento de potencial entre delgas vecinas que puede llegar a saltar a producir un arco eléctrico entre ellas. Eso es otro de los inconvenientes. Bien, ¿cómo se puede mitigar o compensar esa reacción de inducido? Bien, existen lo que se llama acciones mecánicas. Acciones mecánicas como por ejemplo, teniendo en cuenta la deformación que va a sufrir en un generador, pues coger y variar el entrehierro. Es decir, en vez de que sea entrehierro uniforme durante todo el polo, pues hacerlo de tal manera que
haya menos reluctancia en esta parte del polo y más reluctancia en esta parte del polo. Es decir, el roto continúa igual. Entonces habría que dejar esta parte como está e ir añadiendo aquí más espacio en el entrehierro. Es decir, el polo mecánicamente hacerlo para que el espacio entre esta parte del polo y el rotor fuera mayor, es decir, más entrehierro a este lado que aquí, menos entrehierro aquí, de tal manera que el campo magnético, por lo tanto, se reforzara un poco más en esta zona del polo, y se debilitara un poco más en esta zona del polo, al haber más reluctancia. Más o menos con eso se intenta aplanar esta curva, esta onda, para dejarla a la onda ideal. Bien, otra manera de intervenir de forma mecánica es mediante oquedades en los polos del inductor, es decir, hacer unos huecos que contribuyen o lo que hacen es aumentar la reluctancia del circuito magnético para el flujo transversal. De esta manera el flujo longitudinal, el flujo principal, el del inductor, apenas se vería afectado, pero el flujo transversal de reacción de inducido, cuando encontrara estas oquedades, pues la reluctancia sería mucho mayor, con lo cual se disminuiría o intentaría disminuir esa flujo transversal para que influya menos en la deformación de esa onda de inducción. Bien, otras acciones ya más efectivas es la de poner un devanado de compensación. El devanado de compensación, tenemos este que está aquí pintado de azul de forma esquemática. Ese devanado de compensación son bobinados que se pone entre dos polos, es decir, aquí está representado esto, por la parte de atrás se cerraría, iría a otra parte del polo, y así sucesivamente. Bien, ¿qué se consigue con esto? Como vemos, ese devanado de compensación que está hecho en unas ranuras específicas que se hacen en los polos del inductor, lo que haría es lo siguiente. Ese devanado iría entre dos polos consecutivos. Por ejemplo, iría entre este y este. Aquí iría. Entonces ese devanado lo que tiene que hacer es compensar la reacción de inducido. Y va a crear, según la posición que tiene, un flujo en la misma dirección que el flujo principal. Pero, como tiene que oponerse a la reacción de inducido, lo que hay que hacer es bobinarlo en sentido contrario a ese flujo principal. De tal manera que aquí contribuya a debilitar este flujo para que esto se haga más pequeño, y a este lado contribuya a aumentar, a reforzar este flujo para que aquí se haga más grande. Aquí sería más pequeño, en el siguiente polo sería más grande, es decir, lo que estaría haciendo es aplanando esa onda de inducción, quitando esa deformación de la onda de inducción. Démonos cuenta que si quita esa deformación, ya tenemos que el flujo útil se compensa y ya tenemos que el potencial entre del gas también se compensa. Y con eso también, al intentar que el flujo, la onda de inducción llegue a la forma ideal, el desplazamiento de la línea neutra volvería otra vez a su estado. Es decir, el devanado de compensación compensaría todos los defectos, todos los inconvenientes producidos por la reacción de inducido. Bien, por otro lado, vemos que ese campo magnético que tiene que generar va a depender también de la intensidad que circule por el inducido, porque esta deformación va a depender de la intensidad que circula por el inducido, ya que las fuerzas magnetomotrices de la reacción de inducido dependen de la intensidad del inducido. Por lo tanto, este devanado de compensación tiene que estar alimentado por la misma corriente que el inducido. De hecho, este bobinado de compensación se pone en serie con la corriente de inducido. Más reacción de inducido, más se va a poner este bobinado de compensación a ella. Con lo cual,
más va a tirar a dejar la onda de inducción en su estado ideal. El problema del devanado de compensación es que es caro, es un añadido que en general suele ser caro para las máquinas, entonces se utiliza en máquinas ya de grandes potencias. Bien, aquí vemos la representación de una máquina de corriente continua de excitación shunt. Ya veremos ahora las configuraciones que tiene. Entonces, esta parte de aquí central representa el inducido de la máquina de corriente continua. Estas piezas amarillas representan las escobillas y el devanado de compensación, como se ve, estaría en serie con la corriente de inducido. Bien, aparte de la reacción de inducido se produce otro efecto que es el efecto de la conmutación. Bien, cuando los conductores, las bobinas, pasan de un lado de la línea neutra a otro lado, resulta que la corriente que está circulando por ellas cambia de polaridad. Bien, démonos cuenta que es corriente que está circulando por bobinas. Una bobina ya sabemos que tiene un coeficiente de autoinducción. Entonces, ese coeficiente de autoinducción que tiene la bobina, esa L, si lo multiplicamos por la velocidad con la que varía la intensidad, nos va a producir una fuerza electromotriz. Y justamente los puntos de conmutación, cuando está pasando por la línea neutra, es cuando mayor variación, a más velocidad, varía la intensidad. Por lo tanto, es cuando se producen unas fuerzas electromotrices en la conmutación mayores, pero no solamente debido al propio coeficiente de autoinducción que tenga la bobina, sino que, como convive con otras bobinas, también hay un acoplamiento entre esas bobinas, un coeficiente de acoplación mutua, es decir, que unas bobinas inducen en otras unas fuerzas electromotrices también, que no tiene nada que ver con las fuerzas electromotrices que se necesitan útil en el generador del corriente continua. Por lo tanto, estas fuerzas electromotrices hay que eliminarlas, porque lo que provocan es una distorsión de la fuerza electromotriz que nos interesa. Bueno, eso se produce justamente en la conmutación. ¿Cómo se compensa esas fuerzas electromotrices debidas a la autoinducción e inducción mutua? Añadiendo lo que se llaman los polos auxiliares. Es decir, unos polos de menor tamaño que los polos inductores, los polos principales, y que se colocan justamente en la línea neutra de la máquina. Esos polos lo que van a hacer va a ser oponerse a estas fuerzas electromotrices. De ahí que vayan justamente en la línea neutra, cuando se produce el cambio de la corriente, cuando se produce esta generación de fuerzas electromotrices. Y esos polos auxiliares tienen que ver también con la intensidad que pasa por el inducido, porque esto, como vemos, estas fuerzas electromotrices dependen de la intensidad del inducido, de esa variación, que quiere decir que el bobinado de esos polos magnéticos auxiliares también van a ir en serie con la corriente del inducido. Bien, en general no, siempre estos polos tienen que ser del mismo signo que el polo principal que le sigue en el sentido de rotación. Es decir, que si este es un norte y esto es un generador, este tiene que ser un norte. Ahora, si se trata de un motor, tiene que ser de signo contrario. Si este es el sentido de rotación y este es un norte, este tiene que ser un sur, el sentido opuesto. Bien, normalmente en máquinas pequeñas lo que se puede hacer es máquinas pequeñas y que no tengan variación de la carga, claro. Generadores pequeños sin variación de carga, lo que se puede hacer es proceder al desplazamiento de las escobillas a la línea neutra real. Con eso queda eliminado la mayor parte de los problemas de la reacción de inducido. Pero ya en máquinas de mediana potencia o gran potencia
se pueden utilizar o se utilizan los polos auxiliares, ya en las de grande potencia, por el precio que significa. También se utiliza el devanado de compensación. Bien, en caso de que se utilicen polos auxiliares, estos, la línea, las escobillas, se dejarían en la línea neutra teórica y serían los polos lo que se encargarían ya de compensar el desplazamiento y trabajar ya para compensar también las fuerzas electromotrices que se producen en la conmutación. De hecho, los polos auxiliares, también llamados polos de conmutación o interpolos, por ellos mismos también se pueden utilizar para eliminar la reacción de inducido. Habría que dimensionarlos con más espiras para que pudieran compensar esa reacción de inducido. En cualquier caso, al final, siempre el mejor método para compensar reacción de inducido sería el devanado de compensación.